Y de la localidad de Juan José Castelli. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de ustedes. Gracias, Damián, por esta comunicación y gracias por atender nuestra línea. Bueno, te preguntaba por interno para saber si estabas anoticiado sobre este proyecto de ley para regularizar la condición docentes focalizados e interinos que propuso la provincia. Bueno, primero que esto es un proyecto de ley que creo que todos los docentes tenemos que estar atentos a cuando se trate en la Comisión de Educación, porque falta hacer algunas correcciones que tienen que ver con la antigüedad en la docencia. Tiene que ser la antigüedad en la docencia y no en el cargo, como por ahí pretende el ministro de Educación, porque por ahí hay muchas personas que hace un montón de años venían siendo suplentes y el año pasado se jubilaron recién las personas y nos encontramos que lo quieren dejar fuera del sistema y por mientras tanto se pretende titularizar a interinos y con títulos supletorios y sin título, ¿no? Porque según la declaración del ministro, yo recién estoy mirando el proyecto, bueno, que hay que hacer una serie de correcciones a los efectos que lo que veníamos reclamando, más allá del ninguneo y de toda la cuestión que pueda plantear el ministro Linera. Hemos arrancado de alguna manera el proyecto que nosotros presentamos hace 2 años, que era la titularización automática para el nivel secundario y nivel superior. Al proyecto hay que corregirlo, por eso hay que hablar con los diputados de las distintas bancadas. Hay que tener en cuenta que Capitaní no tiene la mayoría para que salga el proyecto como quiera, sino que también hay que discutir con la gente, los diputados de Martínez, bueno, donde se encuentra también dentro de la Comisión de Educación la diputada Charole, así que bueno, la diputada Charole tienen claro cómo es el proyecto de titularización, así que bueno, y también vamos a tener que ver que lo que hacen los diputados de la oposición, ya que están en campaña, si realmente se ponen de acuerdo tanto oficialistas como opositores para poder resolver este tema del proyecto de la titularización. Obviamente que nosotros apuntábamos que la titularización sea con título docente y bueno, acá el Ministerio abre la posibilidad, habla de 3 años para el título con título docente, 5 años para título habilitante y 7 años para el que no tiene título docente, ¿no? Te pregunto, Damián, en el marco ese, justamente porque ya en otras áreas, esto más que nada apunta al nivel secundario, digamos, de lo que propone el gobierno en la jornada de hoy, que es, digamos, garantizar la estabilidad laboral para estos docentes de nivel secundario y terciario, pero esta es algo similar, ya ocurrió en primaria, sobre todo con los maestros especiales, ¿no? Sí, en su momento, ya en el 2011 hubo lo que pasa es que acá le pusieron, la maquillaron, o sea, en realidad es la misma titularización masiva que se hizo en el año 2011, que la hizo el gobierno de Capitaní. Ahora, como nosotros planteamos el tema del título docente, entonces ahora lo maquillan con otro nombre, con el tema de, regularización laboral, ¿no? Exactamente. Ya, esa es ahora le pusieron programa de estabilidad y garantía laboral. Damián, ¿y qué pasa con los concursos ya realizados o el docente que está esperando justamente el llamado a un cargo? ¿Qué pasa con esa situación? No, esto es para secundarios que hace 11 años que no tienen concurso. O sea, la última titularización masiva fue en el 2011. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo te voy a dar un ejemplo por qué se tiene que dar este proceso primero y después los llamados a concurso, por lo siguiente. Vos, por ejemplo, vos tenés 20 años de antigüedad y si hiciste los cursos todos los años, tendrías 60 puntos en curso. ¿Estamos? De puntos por año. Pero ¿qué pasa? Como nunca quisieron escuchar y lamentablemente la Cámara de Diputados que cometió el error, ¿por qué? Acá hay una ley donde los postítulos
valen 4 puntos. Ya, ¿qué pasó? Un docente te hace 15 diplomaturas y te alcanzó, y siendo nuevito, en 3, 4 años, te alcanzó un docente de 20 años. ¿Me entienden? Sí. Entonces, acá hay un tema que yo dije hace mucho tiempo, que la única manera de solucionar esto es que las diplomaturas pase como en la provincia de Formosa, que valgan 1 punto. ¿Me entienden? Correcto. Entonces, vos tenés, para alcanzarle a un docente de 20 años de antigüedad, tendrías que hacer 60 diplomaturas. ¿Me entendés? Claro. ¿Por qué? Porque la realidad hoy es que vos tenés, primero que si vos haces un concurso hoy, a un montón de familias que ya organizaron, que tienen organizada su vida, ¿qué pasa? El 50% de los cargos tenés que mandar a traslado y a acrecentamiento. Te queda el 50%. Quiere decir que ese docente, que por ejemplo, que vivía en Castelli, ya va a perder el 50% de las horas cuando ya comience el concurso. Y después el otro 50% vamos a ver si tiene suerte. ¿Por qué? Porque el Estado no cumplió con los concursos. Pues si el Estado te convoca cada 2 años, como dice el estatuto, bueno, vos más o menos ya tenés organizada tu vida. Pero ¿qué es lo que pasó? Acá pasaron más de 10 años, 2 transformaciones, algunas personas inclusive hasta perdieron, su título perdió vigencia. Por ejemplo, ahí tenemos los casos de los profesores de economía, en donde el profesor de economía tenía título docente. ¿Qué pasa? Se cambió la orientación de la escuela y terminó perdiendo ¿cómo se llama? La competencia de título que tenía para dar economía, y ahora quedaba sin trabajo. Bueno, toda esa situación generó que se generen los proyectos focalizados, los proyectos especiales o leyes especiales que protegen ¿Por qué? Porque los gobiernos, cada vez que entra un gobierno, piensan un diseño distinto, y entonces eso es lo que provoca también un desfasaje y hasta la pérdida de tu calidad como docente, ¿no? No sé si vos te recordarás cuando salieron las primeras orientaciones allá en el tiempo de Menem, las primeras orientaciones que tenían que ver, por ejemplo, vos estudiabas comunicación social y tenías un montón de espacios. Después, ese título dejó de tener vigencia. ¿Por qué? Porque los espacios desaparecieron. Entonces, bueno, toda esa situación genera que el que pasa que el que no está en el sistema educativo por ahí no entiende todas las problemáticas que se generan con los cambios de planes de estudio. Lo mismo le ocurre al profesor de terciario. Entonces, hoy la única manera de poder darle estabilidad a ese sector es haciendo una ley de titularización. Obviamente acá tendríamos que primar el título docente y después, bueno, vemos con los otros que tienen títulos habilitantes supletorios de hacerle una ley paraguas de no aplazamiento, pero no la asignación como por ahí pretende el Ministerio de Educación. Pero bueno, la palabra lo tienen los diputados y los docentes, tanto de secundario como de terciario, hay que empezarse a mover para que se discuta en la Comisión de Educación y también se trate el tema que la antigüedad tiene que ser en el sistema y no en el cargo como pretende el ministro, porque bueno, hay mucha gente que tienen hace 11 o 13 años o fueron hasta el año pasado, fueron suplentes y están en el mismo cargo y ahora pasaron a ser interinos, ¿no? Correcto. Damián Curis, de Cefich Citech Castelli, muchísimas gracias como siempre por el contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, qué sé yo, el jueves más o menos, cuando ya estudiemos un poquito más a fondo y veamos las opiniones que tienen los diputados, podamos avanzar y consensuar, sería un proyecto de ley. Esto es, por ahora es solamente una intención del Poder Ejecutivo. Eso se tiene que plasmar una ley en donde, bueno, Capitaní necesita tanto de los diputados del oficialismo como de la oposición y particularmente de los diputados que responden a Gustavo Martínez, ¿no? Correcto, así será. Amigo, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy bien, hasta ahí entonces las palabras de